Buenas tardes, gente. Hoy vengo a contar la segunda parte de la historia del pibe que fue pateado por un enano volador. Esta historia supongo que ya habrán visto la primera parte, que está ya subida en el canal. Y hoy voy a contar la segunda parte, el final de la historia. Habíamos quedado en que los protagonistas, o sea, el pibe que fue pateado por el enano, el cual ahora posee una espada hecha con un diente y una uña del enano, el drogadicto y el herrero habían encontrado al enano. Lo habían encontrado en una cueva y el enano les reveló que Dios estaba enfurecido, enojado. Y no había una razón explicable. Pero les había contado que si esto no paraba, si no lograban detener a Dios, iba a lanzar tantos enanos al mundo que lo iba a destruir. Así que nuestros protagonistas, ahora con la ayuda del enano, iban a proceder a enfrentarse a Dios. El enano se cortó las uñas de los dedos y los pies e hizo más armas. ¿Para quiénes? Para el ejército. ¿El ejército de quién? El ejército de toda la gente de esa aldea que fue bombardeada por el enano. El ejército que se había formado de todos los pastosos a los cuales le habían dado esa uña y les habían prometido que con la derrota de Dios podrían tener marihuana infinita en el cielo. Y por supuesto liderando a la cabeza el chico el cual fue atravesado por esa patada del enano lanzado por Dios. Así fue como todos decidieron hacer un ritual para teletransportarse al cielo, para teletransportarse al panteón divino y enfrentarse así a Dios, o por lo menos pedir explicaciones de por qué sus arrebatos de ira. Dios obviamente estaba enfurecido, habían irrumpido en su reino y enfurecido de la manera en la que estaba decidió atacar con todo, lanzó a sus ángeles poderosos a luchar contra nuestros protagonistas. Nuestros protagonistas, a pesar de tener las armas divinas de los dedos de las uñas del enano, estaban en dificultades porque claro, eran arcángeles, eran ángeles, era una legión infinita de seres poderosos en su contra. Estos chicos estaban aterrorizados y acorralados, pero aún así hay un rayo de esperanza. Y es que el gran Metratón, el hermano pequeño de Dios, el superángel, había decidido luchar del lado de los protagonistas. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta de por qué Dios estaba tan enfurecido y tenía que derrotarlo para calmar su ira. Así que él decidió luchar al lado de los protagonistas. Todos los pastosos terminaron muriendo, excepto nuestro principal pastoso, al cual nadie recuerda su nombre en las eras actuales, pero sí se acuerdan de su inmenso valor. ¿Por qué? Porque en un último aliento, él alzó su uña de enano y le dijo a Dios: tal vez puedas quitarnos nuestra vida, tal vez puedas quitarnos hasta nuestra libertad, pero nunca vas a poder quitarnos lo loco que estamos. Así, lanzó su uña, su espada uña, hacia Dios e inhaló su último porro. Y cayó al suelo, muerto, pero drogado. La espada no logró hacerle gran daño a Dios, ya que Dios logró repelerla fácilmente. Pero ese hombre demostró que la humanidad podía luchar contra la tiranía de quien sea, con un buen porro encima. Aún así, la batalla continuaba. Metratón estaba haciendo todo lo posible para lograr que nuestros protagonistas lograran llegar hasta Dios y enfrentarlo. El chico, aún con ese inmenso dolor, logró arrastrarse entre toda la muchedumbre y llegar hasta Dios, ponerse enfrente de él y decirle: yo no vengo aquí por venganza, yo vengo aquí por justicia, vengo aquí para saber el porqué
de tus ruines actos. Dios no dijo ni una sola palabra. Arremetió contra el joven. Y el joven, ante el inmenso poder de Dios, no pudo hacer nada. Pero en un momento Metratón le gritó al chico: chico, mira su uña del pie. La uña del pie de Dios estaba encarnada. Esa uña del pie estaba muy metida en la carne del mismo Dios y le estaba haciendo sufrir. Lo había puesto en un estado de locura tal, el cual no controlaba sus actos. En la pelea, el chico decidió utilizar su espada uña para cortar el dedo de Dios, para así calmar ese dolor, cauterizando la herida, pero con un solo golpe Dios logró partir tanto la uña como la cara del chico, dejándolo gravemente herido. Aún así, el chico se levantó y miró hacia un costado, dándose cuenta que la espada de su antiguo camarada, el drogadicto, aún estaba ahí. Aún estaba encendida con el fuego del porro de su camarada. Tomó la espada y cuando Dios se disponía a dar el golpe final hacia el chico, él logró cortar el dedo encarnado de Dios. Dios de un segundo a otro volvió a la normalidad, dándose cuenta de la atrocidad de sus actos, devolviendo a la vida en un instante y solamente con un chasquido a todos los drogadictos y a la gente que había muerto, diciéndole a los ángeles que retrocedieran y dándole las gracias a Metratón, el cual, a pesar de que él se había vuelto loco, siempre fue fiel y siempre confió que había una manera de solucionar las cosas, porque sabía que Dios no perdería la cabeza así como así. Había una razón, y era esa uña encarnada del pie. Desde ese día, Dios decretó que las uñas seguían borradas de la existencia. Y es por eso que actualmente hay personas que nacen sin uñas. Porque Dios así lo quiso. Las personas que actualmente nacemos con uñas somos los descendientes directos de aquel chico que se enfrentó contra Dios y que a su manera logró vencerlo. Luego de la batalla, todo volvió a la normalidad. Las aldeas fueron reconstruidas. Al enano se le curó todos los dolores y todos los enanos recibieron un nuevo mundo para habitar. A este chico se lo transformó en el líder supremo del mundo, solo por debajo de Dios. Y ahora, el drogadicto logró llevar a su pueblo de yonkis a un mundo de porro y felicidad absoluta. Después de esta legendaria historia, no queda mucho más que decir. Más que, chicos, tengan cuidado. Uno nunca sabe cuándo le puede caer un enano del cielo. Bueno, en fin, esa vendría siendo toda la historia del pibe que lo golpeó un enano volador. Y hay un pequeño agregado, ¿no?, a esta historia. Y es que cuando yo la iba contando en el ómnibus, ¿no?, yo se la iba contando a un amigo en el transporte público, había una señora a nuestro lado que se estaba tentando muy fuerte. Se estaba empezando a reír de las estupideces que estábamos diciendo. Y se empezó a reír de verdad, o sea, se tuvo que mover hacia una parte de atrás del ómnibus porque se estaba riendo en serio cuando di este pequeño dato que voy a dar a continuación. Esta historia, Netflix la quiso comprar una vez, pero las condiciones eran que al enano lo transformáramos de un enano que él era de piel caucásica, lo transformáramos en negro, lo volviéramos un negro y travesti. Esas eran las condiciones de Netflix para adaptar esta legendaria historia a una película. Lastimosamente no se llegó a ningún acuerdo entre mi autoría y Netflix, así que pues nada, no hubo mucho más que eso, un fantasma. Bueno, en fin, esa vendría siendo la legendaria historia del enano volador, ¿no? Y del chico. Espero que les haya gustado esta historia, me gustaría que la compartieran con sus allegados, con sus cercanos. Y nada, muchas gracias por ver este video, nos veremos en la siguiente. Chao.